noticia. El día de ayer la Asamblea Nacional aplazó el trámite del Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Este código orgánico es una ley en Ecuador que busca garantizar la protección integral de los derechos de menores. Como ya lo dijimos, está dividido en 4 cuerpos. Entre sus aspectos más destacados se encuentran la promoción de la igualdad y no discriminación, de protección del interés superior de la niñez y adolescencia, la garantía de derechos sexuales y reproductivos. Además, el código establece medidas para asegurar que los menores puedan desarrollarse en un entorno seguro, saludable, respetando su dignidad y su libertad. Para hablar de este tema y la suspensión del día de ayer por parte de la Asamblea, tenemos en la línea a la presidenta de la Comisión Legislativa que trata temas de la niñez, niños y adolescentes, la arquitecta Pierina Correa. Arquitecta, buenos días. Guillermo Hidalgo la saluda. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y aclarar algunas cosas que desafortunadamente cuando se anunció la convocatoria para segundo y definitivo debate del COPINA, como se lo conoce al Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, desataron toda una campaña en contra basada en desconocimiento. Y eso es lo preocupante porque impiden que se debata y se apruebe eventualmente un código considerado de vanguardia que busca el interés superior del niño y que el Estado pueda, con herramientas, cumplir la obligatoriedad señalada en la Constitución de garantizar los derechos de todas las personas, de todos los ciudadanos y de manera especial este grupo etario de altísima vulnerabilidad y multifactorial. ¿Cuáles fueron las razones principales que usted cree que fue a lo que se debió la suspensión de este debate en la COPINA en la Asamblea Nacional? La suspensión era necesaria porque, ¿por qué razón? A ver, yo estoy al frente de la Comisión hoy permanente de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional desde el 2001 en que comenzó este periodo. En este momento estamos en un proceso interino posterior a la disolución de la Asamblea y de nuevo tuve la oportunidad de presidir la Asamblea. Yo desde el principio, desde que recuperamos el segundo informe que no se terminó de debatir, para profundizar en su estudio, en su análisis, incluso con el acompañamiento permanente de UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas a cargo de Niñez y Adolescencia, dispuse a mi despacho y a la comisión que se compartiera continuamente información sobre el texto a todos los asambleístas, a los 137 asambleístas. Entonces, una situación incómoda se da cuando llegamos al debate y resulta que si acaso alguno un poquito más acucioso terminó de leer la noche anterior el informe que se presentó. Nosotros aprobamos el informe el 20, que era miércoles, el viernes de la semana pasada se lo entregó ya a la presidencia de la Asamblea y se reenvió absolutamente a todos los asambleístas. Entonces, ¿qué pasa? Si no han leído los textos, ¿cómo podemos, en base a qué podemos Debatir. debatir? Además, se arrancó una campaña furiosa, tremenda, en redes sociales y ya les digo, con desinformación. Y ustedes, Vicente Junior, que habló antes que usted, manifestó, entre otras cosas, por ejemplo, que se puede adoptar niños por parejas del mismo sexo. Yo, personalmente, en una ley que se trató en la Asamblea Nacional que dejaba abierto este camino o así lo ponía camuflado, yo pedí la Se palabra en ese opuso. debate y me opuse terminantemente y dije, en el artículo 68 de la Constitución de la República, y eso que está proponiendo la ley se va en contra de la Constitución, se señala claramente que la adopción se da solo por parte de parejas heterosexuales y manifesté que cuando la Corte Constitucional, si en algún momento se pronuncia al respecto, la Constitución también dice que las sentencias de la Corte son inapelables y de obligatorio cumplimiento, entonces ahí tocará incorporarlo a la ley. ¿Y por qué menciono esto de la Corte Constitucional? Porque hemos trabajado con 8, 9, 10 sentencias de la Corte Constitucional con las que no estoy de acuerdo, pero como les digo, es obligatorio cumplimiento e inapelables, más allá de que estén correctas o no, que coincida o no, o que estén incluso incompletas en cuanto a las posibles consecuencias derivadas de la sentencia. Arquitecta. Y señalo, sí, un segundito Sí, termino ahí. termine. Entonces, nos toca ponerlas, y yo les he dicho, ustedes resuelven lo que quieren, y a nosotros como asambleístas nos toca incorporar
lo que ustedes deciden en las leyes. Entonces, eso se mantiene, las adopciones se mantienen por parejas Ok. Ujú, heterosexuales. ok. Eso tiene que Ujú. quedar clarísimo. ¿Ok? Arquitecta, usted menciona una campaña furibunda. ¿Quién está detrás de esta campaña? Es la pregunta que me hago y me encantaría saberlo porque el Código Orgánico, conocido como el COPINA, es una reforma al CONA, Código Orgánico de Niñez y Adolescencia vigente del 2003, y surge a partir de denuncias de violencia y acoso sexual en unidades educativas del país. La Comisión AMPETRA, y luego se conformó la Comisión Ocasional, y la Comisión Ocasional trabajó 3 años casi y medio en las reformas. Nosotros heredamos ese código y hemos profundizado muchísimo más y hemos hecho un trabajo conjunto con organizaciones no gubernamentales, con todas las instituciones del gobierno, tanto de Guillermo Lasso como de Daniel Noboa, han estado aquí directamente las autoridades o sus delegados técnicos, en mesas técnicas, mesas de trabajo, comparecencias, expertos nacionales e internacionales de los diferentes temas como adopciones nacionales e Ujú. internacionales, como temas de patria potestad, como sistema de justicia penal adolescente, entre otros, y por supuesto los niños, niñas, adolescentes y la sociedad civil. Así es que hemos escuchado y ha sido un proceso súper a profundidad. Ujú. Hemos tenido aquí los que están a favor y en contra de la tenencia materna. Hay una sentencia de la Corte también referente a eso. Hay la sentencia de la Corte que abre las relaciones consensuadas sexuales entre niños, entre adolescentes de 14 años hasta 18 menos un año. Y ya les digo, todo eso nos toca poner. El tema de la identidad del caso Satia, que se conoce que dos mujeres, parejas, una de ellas embaraza, tiene a su hija, quieren registrarla, inscribirla en el registro civil y no se la aceptan porque eran dos madres y no padre y madre, como se conoce tradicionalmente una familia heterosexual. Y la sentencia está, Entonces, arquitecta, y toda eso esa ya en el sentencia registro nos ha civil tocado está incluir. vigente. De hecho, en el registro civil está vigente hoy esa sentencia. Y se Es debe que por eso, o cumplir. sea, las sentencias, a menos que se cambie la Constitución y ya no se ponga la validez de las sentencias de la Corte y que no sean Ujú. apelables, pero ojo, la ley no es retroactiva y solo la Corte Constitucional Ujú. que ha emitido sentencias pueden revertir esas sentencias. Si no, son obligatorias, nos guste o no nos guste. Yo soy pro vida, yo defiendo las dos vidas. Sin embargo, la ley de despenalización del aborto como consecuencia de una sentencia de la Corte nos obliga a incluir y se hace la referencia en el COPINA como corresponde al grupo etario que manejamos, haciendo referencia directa a la sentencia de la Corte. No lo hemos puesto nosotros, no impulsamos el aborto libre ni mucho menos, pero hay que incluir las sentencias de la Corte. También somos firmantes y ratificantes de la Convención de los Derechos de Niños, Los Niñas y niños. Adolescentes, que acaba de cumplir 35 años de vigencia, la convención más firmada y aprobada a nivel mundial, y también estamos obligados por vinculación, de acuerdo al derecho internacional y a lo que señala nuestra Constitución, a acondicionar nuestra legislación a los principios, parámetros, directrices de las que emanan de la convención y eso hace el seguimiento del Comité para el Ecuador y no tiene muy buenos informes por si acaso. Entonces, hay que ver todo el contexto, nos guste o no nos guste. Ya les digo, yo soy partidaria y fui formada para aceptar el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque el concepto de formar familia y procrear, lo que no se puede hacer de manera natural, entre dos hombres o dos mujeres. De ahí derivan las necesidades de otras leyes que se están trabajando en la Asamblea. Arquitecta. Entonces, es algo que tienen que tomar en consideración y ya les digo, nosotros aquí preservando el interés superior del niño. Tampoco se le quita autoridad a los padres. Lo que se busca es que se escuche a los niños, niñas y adolescentes para en conjunto ver qué es lo que quieren. O sea, miren, yo decidí un colegio para mis hijos y mi hija ya después de graduada, ya hoy profesional, me dice, mami, a mí nunca me gustó ese colegio. Y yo nunca les pregunté si se sentían a gusto o no, me explico. Entonces, cosas de Arquitecta. ese tipo es la idea de conversar, de esta comunicación y de respetar también la escucha a los niños, niñas, adolescentes para ver cómo ellos ven su futuro, ven su vida, ven sus derechos y Claro. en base a eso trabajarlos en conjunto. Arquitecta, justamente por la importancia que tiene el código que está en cuestión y por
lo cuestionable que son ciertos aspectos en el que varias personas están a favor y en contra, está muy dividida la Asamblea en este sentido, y teniendo en cuenta que además el periodo en el que vaya a estar vigente esta Asamblea también es muy corto, teniendo en cuenta las elecciones, el periodo de vacancia que tienen ustedes, y en una nueva instancia en la que quizás usted no esté, ¿cree realmente que esto va a llegar a buen puerto? A ver, el código ya lleva entre la comisión ocasional y la comisión permanente que yo presido prácticamente 6 años. Es un código ampliamente esperado. Hay mucha gente que lo necesita. El CONA, si bien está vigente y ha pasado por algunas reformas, ya quedó obsoleto. Sin embargo, está vigente todavía hasta que no se apruebe. La intención es que se apruebe en este periodo. O sea, el código ya está listo. El problema es que los asambleístas, a pesar de reiterados envíos para que estén al tanto, a pesar de haber conversado con algunos de ellos y que nos dicen, yo quiero estar en la comisión, yo quiero aportar en esto, se los ha invitado y nunca han asistido, entonces es necesario, y por eso fue parte del argumento para la suspensión, que lean, que lo lean conjuntamente con sus asesores, que Ujú. emitan sus inquietudes al respecto. ¿Por qué? Porque ha habido tiempo más que suficiente desde el 2021 para participar, para aportar, para hacer recomendaciones y observaciones que se analizan en el equipo técnico conjunto entre el de la Comisión y UNICEF, y lógicamente también escuchando a los expertos en los diferentes ramos para poder conformar el texto final del código. Entonces, ¿qué resulta incómodo y molesto? Que cuando ya se ha pasado por todo ese proceso, hemos tenido comparecencias, hemos tenido mesas técnicas y todo un trabajo arduo, profundo, responsable, salgan que no estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con lo demás acá. Y peor aún, dejándose llevar por los runrunes que han rodado en redes. Por ejemplo, sacaron un pasquín, para mí un pasquín, en que decía artículo tal, tal cosa. No. Artículo, es tan sencillo. Ahí hay como 10 artículos, me parece. Cojan eso y contrástenlo con el COPINA, aunque sea esos artículos. Entonces, ¿qué pasa? Un debate tiene que ser con conocimiento previo de lo que se va a tratar, pues, de lo que se va a argumentar. Así Entonces, es. si no hay ese conocimiento previo, ¿cómo vamos a sustentar un debate? Siempre va a Arquitecta, haber el tema. Ahora, que no haya coincidencias en algunos temas seguramente, y hemos tenido aquí en las mesas de trabajo y en las comisiones diferencias de criterio, pero se los analiza, se los argumenta, se los sustenta con respeto, en democracia, con participación de absolutamente todos, y luego se buscan los consensos. Eso con los comisionados y sí. con las autoridades. Ese es el proceso que se ha llevado. Arquitecta, una Entonces, consulta. ¿Cuánto tiempo le sí. vamos a dar a los asambleístas para que lean para que hagan el trabajo que no hicieron durante todo este tiempo? No sé, eso no lo defino yo, lo No. tiene que decidir la señora presidenta de la Asamblea. También hubo argumentos, por ejemplo, de representantes de las diferentes bancadas que podía afectar electoralmente porque efectivamente, ante Ujú. una situación de creciente inseguridad ciudadana, que tiene muchos corresponsables, por si acaso, el Estado, para comenzar, Así es el es. garante de todos estos derechos, entre esos vivir en paz, en un entorno de paz para todos los ciudadanos. Entonces, no ha habido inversión social, ha habido desatención absoluta a todos los sectores de la sociedad, y ahí están los números y están las circunstancias que vivimos todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Como el clamor ciudadano, en primer lugar, es volver a tener seguridad, muchos quieren esgrimir el tema de los adolescentes infractores para decir, los juzgamos como adultos, los metemos presos en La Roca, en Ah, el Turi, en el Rodeo, lo justamente que por sea, eso le iba a y con preguntar, eso arquitecta. vamos a terminar con el crimen organizado. No funciona así, lastimosamente, y tenemos que buscar la prevención. Sí, hay menores y en número cada vez más creciente que están siendo cooptados por las bandas, por los grupos de delincuencia organizada, pero masacrarlos no es la solución. Es un conjunto de acciones en los que tenemos que involucrarnos el Estado, la sociedad civil, las ONG, la familia, la comunidad, absolutamente todos, porque estamos perdiendo a nuestra niñez y adolescencia. ¿Qué sociedad nos espera para más adelante? Entonces, también hemos tenido jueces especializados en justicia adolescente, penal adolescente, y yo les he preguntado, ahorita la condena más grande, la sentencia más grande es entre 4 y 8 años, vigente del 2014. Señor juez, a 10 años de haber estado teniendo esta opción, ¿usted cree que el incremento de las penas
va a generar una disuasión del cometimiento de un delito, la respuesta fue un contundente no, y eso aplicado no solo para niñez y adolescencia, sino también para el adulto. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a algo que no debería ocurrir, así que deberíamos apuntar a la prevención. Y ojo, la justicia restaurativa no quiere decir que se salgan con la suya, no quiere decir impunidad, no quiere decir, mijito, váyase como usted es chiquito, vaya nomás y siga. No, no, no. Se los detiene, se los juzga, se los condena, se los sentencia y se los institucionaliza, se los encierra, dependiendo de los delitos, así como con los adultos. Entonces, ellos no van a tener la libertad, lo cumplen en un centro de adolescente infractor. Cuando cumplen 18 años y todavía no han terminado la sentencia, ¿qué hacen? No es que los dejan libres, pasan a un pabellón especial que los aísla de los otros chicos menores de 18 años que están cumpliendo sentencias. Entonces, no es que no les pasa nada, sí les pasa. El abordaje, el concepto, la visión con que se maneja el tema es el que difiere, pensando que el adulto es Ar- justicia punitiva de castigo, en el adolescente es una justicia restaurativa porque se asume, Correcto. con sus excepciones que confirman la regla, Ujú. que se los puede recuperar a través de medidas socioeducativas, a través de seguimiento, a través del reconocimiento y aceptación de que han cometido un delito, que su acción tuvo repercusión Arquitecta. en terceras personas, que tiene que haber un proceso de reparación, es decir, delinquieron, Sí. tienen que pagar su culpa A- ar- y luego pedir perdón a la sociedad y poder reintegrarse. Si es un reincidente, si tiene agravantes, si es parte de un GDO, si resulta que consume drogas, entonces por eso hacemos hincapié y es una lucha claro. constante con el Consejo de la Judicatura para la especialidad de todos los operadores de justicia para niñez y adolescencia, porque es un criterio totalmente diferente a cómo se manejan con los adultos. Arquitecta, muchísimas gracias. Se nos acabó hace rato el tiempo. Es un tema muy largo, muy denso, Así es. que podemos quedarnos aquí muchísimo tiempo hablando, pero Pero hay que desgraciadamente seguirlo debatiendo. el tiempo en medios de comunicación siempre será corto. Muchísimas gracias Así por haber es. estado con nosotros Gracias a hoy día. ustedes, Guillermo, Vicente. Muchísimas gracias por la oportunidad y estoy aquí para responder preguntas. Yo también tuve muchas dudas al inicio y soy preguntona porque me gusta entender los procesos. Me Así es que parece. a la orden y con todo gusto siempre. Era la arquitecta Pierina Correa, presidenta de la Comisión Legislativa que trata de temas de niñas, niños y adolescentes. Ella es asambleísta por RC5, ella es asambleísta nacional. El